Y continuamos y ahora nos conectamos de nuevo a Perú. Bueno, regresamos y estamos por presentar a Carlos Fernández, quien es magíster en educación y comunicador, experto en tecnologías emergentes y realidad aumentada aplicada en el periodismo, comunicación organizacional y diseño profesional. Él se desempeña actualmente como encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Digitales de la Universidad Privada del Norte y en la Facultad de Periodismo de la Universidad Jaime Bausarte y Mesa. Es consultor tecnológico del Virtual 360 y la Red Educativa Mundial REDEX de Perú. Se desempeña también como Reality Trainer de Pasión Creativa de Latinoamérica. Él es consultor especialista en la gestión inteligente e innovadora de las marcas y desarrollador de proyectos de realidad aumentada. En su calidad de ponente ha participado en los congresos internacionales y nacionales. Él se conecta desde Perú y nos acompaña con el tema periodismo escolar de realidad aumentada y desarrollo de competencias. Bienvenido, Carlos, gracias por su valioso tiempo y perdona la demora, y gracias por su apoyo en nuestro segundo Congreso CITAD 2019. Adelante, Carlos. Más bien, muchas gracias. Yo tengo en realidad que agradecerte, Ruth, por la invitación. El tema que hoy vamos a tratar es periodismo en realidad aumentada y desarrollo de competencias. En este tipo de tecnologías de realidad aumentada, más que nada, ¿no? Más que realidad virtual, sobre todo llevada al campo de la educación. Mi formación es la formación de un comunicador y de un educador que, digamos, cuya simbiosis en la preparación me ha llevado, por ejemplo, a preparar, digamos, una investigación sobre lo que viene a ser para nosotros la realidad, el periodismo de realidad aumentada. En principio, nosotros queremos aludir a los elementos de neurociencia. En nuestro cerebro se convocan millones de acontecimientos que ocurren allí durante un solo segundo. Los aportes de la neurociencia nos permiten comprender nuestro cerebro y explicar cómo afecta su funcionalidad, morfología y plasticidad las tecnologías y los medios de comunicación online. La neurociencia y la realidad aumentada constituyen dos caras de una misma moneda. En relación a la efectividad en la neuroeducación, esta está íntimamente ligada a las descargas eléctricas de 100 millones de neuronas que desembocan en sus puntos de unión llamadas sinapsis. La emoción generada en el usuario, producto de una información recibida, genera sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, tales como, por ejemplo, la dopamina para el placer, la acetilcolina, la memoria, la noradrenalina para la atención, Por ahora. serotonina, por ejemplo, para el humor. Para nosotros, nosotros partimos de una tesis, que la computadora constituye una forma de pensamiento expandido. O sea, es decir, por ejemplo, para acordarnos el cumpleaños de los seres queridos, muchas veces para nosotros es muy difícil porque andamos en 20.000 cosas, pero gracias a la tecnología, por ejemplo, nosotros podemos acordarnos o podemos conocer dónde queda una calle, porque de alguna forma la computadora, y en este caso el celular que le ganó el combate, constituye pues una nueva forma del pensamiento expandido. Esta conectividad, por ejemplo, emocional, despierta en nuestro cerebro, órgano que
reconstruye la realidad que percibimos por los sentidos, una serie de estímulos. Gracias a ese engranaje biológico que procesa la información a 400.000 bits por segundo, es que nosotros tenemos una realidad, una conexión con la realidad. Cuando estuvimos trabajando en un inicio sobre la realidad aumentada, nos dimos cuenta que había que trabajar con el esquema de Milgram. Ellos, porque son varios investigadores, de alguna manera planteaban un virtuality continuum, que era pasar de manera degradada de la realidad a la virtualidad, o sea, es decir, de nuestro entorno físico a nuestro entorno virtual. En el medio está, por ejemplo, lo que nosotros denominamos las realidades mixtas. ¿Cuáles son esas realidades mixtas? La realidad aumentada y la virtualidad aumentada como tal. Por ejemplo, si tomáramos como referencia la Pokémon Go, este juego, ¿en qué momento es realidad aumentada? Cuando tiembla el teléfono y nos permite ver nuestro entorno, digamos, físico virtual. O sea, unimos el mundo real y el mundo virtual dentro de un mismo campo visual gracias a que a través del smartphone podemos capturar la parte de la virtualidad, ¿no? Eso es realidad aumentada. Virtualidad es, por ejemplo, todo aquello que está dentro del teléfono, ¿no? La virtualidad aumentada, por ejemplo, que es el recuadro que ustedes están viendo ahí, la diapositiva que ustedes están viendo, recrea, en todo caso, cuando ustedes están caminando y pueden ver su avatar en el teléfono. O sea, es decir, ustedes se sienten representados en el mundo virtual de alguna manera. Entonces a eso nosotros le llamamos virtualidad aumentada. Y el mundo virtual es aquel que está dentro del, digamos, dentro de la computadora, ¿no? Por ejemplo, para la virtualidad y para acceder al mundo virtual, a la realidad virtual, nosotros tenemos que ponernos unos lentes para hacer inmersiva esa situación. En la diapositiva siguiente, ustedes van a ver lo que llaman la realidad mixta, que es la unión de la realidad aumentada y el poder tocar los hologramas, ¿no? Algunos ya están hablando de la realidad extrema. La realidad disminuida también es otro aporte. Ustedes pueden desaparecer objetos como ustedes están viendo ahí el engrapador, sin necesidad de un software mayor. Este software hace lo mismo que hace un tampón de clonar y desaparece objetos para que ustedes no los vean. ¿Para qué puede ser, digamos, empleado la realidad virtual? Por ejemplo, en Inglaterra ya se está empleando para algunas calles, que es como si nosotros viéramos que tienen puntos ciegos, y es como si nosotros viéramos a través de las paredes, como lo hace Superman. Entonces, desaparecen elementos que a nosotros nos permiten, por ejemplo, doblar sin ningún peligro la calle, ¿no? O, por ejemplo, miras hacia la puerta del automóvil y entonces puedes saber cuál es la distancia correcta con el sardinel. Ese tipo de cosas es lo que nosotros llamamos realidad disminuida, ¿no? Esta realidad disminuida, por ejemplo, ha hecho que algunos científicos inventen inclusive la capa de la invisibilidad, como la de Harry Potter, y que ustedes se puedan cubrir en materia de, se puedan cubrir con esta capa y puedan desaparecer del entorno virtual, ¿no? O del entorno aumentado. Bueno, es porque es una tela muy especial que te permite la invisibilidad. Luego de este esquema teórico, creo que vamos a proceder a darles un poco los referentes que nosotros tenemos de nuestra experiencia. La realidad, hace un rato teníamos de que el teléfono era una extensión de nuestra mente, que la computadora era una extensión de nuestro cerebro. Pero yo quiero partir de un axioma diferente, que los sentidos son una extensión, digamos, que la realidad aumentada es una extensión de nuestros sentidos, porque muchas veces solamente creemos que la realidad aumentada responde a algunos elementos como tales, ¿no? La realidad aumentada mezcla el entorno real con capas virtuales de información que nos permite llevar a cambio la percepción de nuestro entorno circundante
al extender nuestro campo visual a 360 grados sin materializar imágenes virtuales con las que se interactúa. En ese sentido, por ejemplo, quiero dar algunas experiencias como ejemplo de que esta realidad aumentada extiende nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas sillas de ruedas que son manejadas por el pensamiento de los pacientes, ¿no? Estos interfaces cerebros-computadoras nos permiten o nos van a permitir en un futuro establecer comunicación telepática con otros seres humanos, pero sobre todo ejercer formas de control sobre las máquinas. Incluso emplearemos los métodos de navegación por Internet. A eso inclusive le estamos llamando el Internet del pensamiento. O sea, es decir, nosotros vamos a tener una idea, queremos hacer una búsqueda, la pensamos en nuestro cerebro y automáticamente vamos a dar la respuesta conectados a Internet. María López dio a conocer, por ejemplo, en el 2008, con su equipo español de investigación en neurotecnología, los resultados de un proyecto donde un paciente controló una silla de ruedas con el pensamiento. Fue la segunda vez que se conseguía en el mundo una cuestión de esa naturaleza y ese enorme impacto mediático que tuvo. En México también se retrucó el experimento en el 2013. Esta futura práctica se denomina telepatía sintética o teclepatía y será totalmente usual en la transmisión de pensamientos, emociones, sentimientos, colores directamente de una mente a otra. Experimento social. Se colocó un aparato en el vidrio de un servicio de tren en Londres y el sonido no entraba directamente al cerebro. No entraba por el oído, sino entraba directamente al cerebro con el vidrio que servía directamente para conectar ese aparatito al cerebro. El que estaba a tu costado no escuchaba el sonido, porque ese sonido se, digamos, transmitía por conducción ósea. Todos ustedes saben que Beethoven tocaba el piano, digamos, con las patas cortadas y en el suelo, porque él había comprendido que el sonido se transmitía no solamente por la vía sonora, sino también por la conducción ósea. Incluso el Google, los lentes de Google, los Google Glass, tenían esa particularidad, ¿no? Una de las patas era la más larga e iba directamente digamos, a la piel de la parte posterior del cráneo, que era la más delgada, y directamente comunicaba el sonido al cerebro. La realidad aumentada no se resigna, como les decía, solamente a lo visual. Por ejemplo, también hay el caso de una empresa de preservativos que ha hecho una cosa muy similar, y que ha permitido, por ejemplo, transmitir caricias y besos a través de algunas aplicaciones. Bueno, la realidad la realidad virtual experimenta cada cosa con respecto a conjugar los sentidos con el entorno visual más íntimo. Entrando ya al tema, nosotros hemos no solamente hecho la investigación con encuestas, sino también trabajamos con algunos aparatos que nos permitían medir las ondas cerebrales. Pero de eso vamos a conversar después. La idea de trabajar esto nos dio a nosotros el potencial de poder demostrar la espectacularidad de la realidad aumentada, incluso para los millennials, que verdaderamente se hallaban sorprendidos al ver cómo las imágenes de su periódico virtual se movían tal como era el caso del profeta de Harry Potter, ¿no? Ahora, al principio, les comento que, qué es lo que nosotros vemos en la prensa de realidad aumentada. Por ejemplo, cosas como las siguientes: conversar con Barack Obama, conocer la Torre Eiffel, transitar la escena del crimen recreada de Francisco Pizarro, por ejemplo, gracias a la tecnología de 3D, sin el peligro de contaminarla con nuestras huellas y tampoco con, digamos, con esa presión de que si hacemos algo en el entorno donde se cometió el crimen, podríamos nosotros desviar la atención de la policía y cambiar de repente el futuro. Apreciar el holograma de Shakira cantando su último hit sobre la mesa del comedor, visualizar los trailers del listín cinematográfico de tu diario favorito sin digamos, la intermediación de un código QR, superponer estadísticas durante un partido de fútbol, conocer la dieta del tiranosaurio Rex,
o, por ejemplo, simular conducir un bólido en plenos caminos del Inca. Yo les estoy mostrando, espero que alcance el tiempo para poderles mostrar, luego de quitar la diapositiva, algunas aplicaciones de realidad aumentada en las que nos vimos envueltos y comenzamos a desarrollar. Somos responsables de la primera publicación periódica en realidad aumentada que se hizo en el Perú en el año 2011. Y eso pues nos ha llevado muchos méritos porque inclusive Avangraph, que es una empresa que ve la parte editorial de nuestro país, es como una especie de organismo no gubernamental, nos ha referido que somos la primera publicación interactiva. También somos responsables en este tipo de práctica del primer libro de realidad aumentada, Alma Rupestre, de Álvaro Quispe Pérez, que incluso fue presentado aquí por el TRI de México. Ellos también tienen una publicación en realidad aumentada que le hicieron, creo, me parece que es el 2013. Esta la hicimos nosotros el 2014. El año 2019 es un año importante porque durante el 2018 estuvimos trabajando en el proyecto Pilares 130 aplicaciones de realidad aumentada para los niños de primaria y secundaria. Los niños de primaria y secundaria hoy están yendo al colegio aquí en el Perú. Claro, todavía los de una clase alta, por decirlo de alguna manera, los de un nivel socioeconómico AB, con libros que ya tienen realidad aumentada. 130 aplicaciones, que van, por lo general, son juegos, es gaming en realidad aumentada, no en realidad virtual. Lo que hace que, por ejemplo, para nosotros sea sumamente interesante y oneroso este tipo de trabajo. Es más, muchas editoriales yo sé que están con el propósito de ir generando este tipo de publicación. Y enhorabuena que hayamos puesto ese granito de arena en la ambición de muchos de poder también contar con este tipo de tecnología. Yo voy a estar enseñando ese tipo de cosas, pero ya el año 2016 nos metimos a hacer un trabajo de periodismo de realidad aumentada en un colegio fiscal que se llama el Bonifaz aquí. Entonces, ¿qué estrategias, por ejemplo, se aplicaron? La lluvia de ideas, tanto para el cuadro de comisiones, para los textos y para la realidad aumentada. Comenzamos a trabajar un método activo participativo, en donde se hicieron una serie de predicciones, una lectura comprensiva de un texto informativo sobre la realidad aumentada utilizando el subrayado. Hicimos también un estudio dirigido, ¿no es cierto? Inferencia y descubrimiento con imágenes interactivas en realidad aumentada, identificación de las partes de una noticia en recortes de periódico. También trabajamos lo que era el juego de roles, o sea, porque había algunos que eran periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, entre otros. Y fomentamos muchísimo la discusión en clase para ver cuáles eran las informaciones que nosotros íbamos cubriendo durante este proceso. Cabe la pena recalcar que comenzamos a establecer pues, nuestras metodologías y estrategias que ustedes las pueden ver ahí. Desarrollamos un cuadro de comisiones donde participamos con todos los chicos, realizamos predicciones, incluso ustedes ven que en la segunda foto los chicos están trabajando en la pizarra, ya redacciones de la revista. En la tercera comenzamos a descubrir cosas, tanto en realidad aumentada como en realidad virtual, se distribuyeron los roles, vino el trabajo de campo, algunos chicos comenzaron a trabajar buscando la noticia, de ahí vino el debate de los textos e imágenes y finalmente la elaboración del producto en realidad aumentada hecha por los estudiantes. Yo lo que les tengo que comentar es que participamos dentro del Congreso Internacional de ese año que estaba promoviendo el Ministerio de Educación de Perú y muchos iban por ejemplo, porque eso me lo han contado, porque muchas veces se ponen algunos proyectos que no son reales, y el jurado tenía la idea de que nuestro proyecto era un proyecto trucho de realidad aumentada. Por fortuna, cuando llegaron, descubrieron que los chicos le enseñaron en vivo cómo hacer una aplicación, cómo hacer para trabajar la realidad aumentada. Cabe la pena recalcar dos cosas.
¿Cómo funciona la realidad aumentada para que la puedan entender? Nosotros tenemos un marcador, ese marcador está en la nube y asociamos a ese marcador una imagen, una capa, ya sea 2D, que puede ser un video, o una capa 3D. Entonces, cuando ustedes escanean por decirlo así, el marcador, inmediatamente en su teléfono sale la asociación de esta capa virtual que aparece por delante de este producto. Entonces, a partir de allí ya cambian las cosas porque, por ejemplo, es muy fácil para nosotros hacer realidad aumentada. Nosotros con ese proyecto demostramos además que los niños pueden hacer realidad aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Para que se pueda entender en toda la extensión de la palabra. Que no es que ellos simple y llanamente usen aplicaciones que, ¿cómo se llama?, que nosotros les podemos dar o que usen el código QR, sino que comiencen a manejar sus propias, de repente, exposiciones de realidad aumentada, sus trabajos que conecten con realidad aumentada. El periodismo es un excelente ejercicio para ese tipo de trabajo. Y lo hicimos y pudimos nosotros desarrollarlo. Allí ustedes pueden ver la carátula, pueden ver también las diferentes páginas que se desarrollaron con este contenido aumentado. Y allí ustedes tienen las referencias, cómo ellos iban redactando las notas informativas, desarrollando las cuestiones de diseño. Ahí ven los cuadros de comisiones que se trabajaron en la pizarra, las entrevistas, el desarrollo de ellos, ¿no? La redacción de sus informes. Entonces, todo ello iba, digamos, a propósito de poder trabajar la realidad aumentada como tal. ¿Qué sucedió? Ellos mismos, ahí ustedes pueden ver inclusive las caras de sorpresa de los muchachos. Al final, ellos trabajaron la parte de realidad aumentada en un software que se llama Aurasma. Lamentablemente ese software va a estar hasta el 12 de abril, no sé qué día estamos, hasta dentro de una semana, digamos, abierto al público. Después de eso, las aplicaciones se van a terminar pagando. Entonces hay que buscar otra plataforma que tenga características similares y que nos permita trabajar eso como si se tratara de una realidad aumentada diferente. A ver, no sé si puedo entrar. A ver, ok, puedo tener la opción de video. Sí, 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 lo Depende de comparte. algo. Para poder enseñar en vivo la realidad aumentada. Ruth. ¿Aló? Eh, no quiero el video, quiero hacerlo en vivo. Si puedes poner, ¿me ven o no me ven? No. ¿Ah? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, ya, perfecto. Miren, algunas cosas ¿cómo se llama? Que yo les quiero, en todo caso, enseñar en vivo. La idea de hacer este tipo de cosas a través de los niños también es importante. Entonces, por ejemplo, con Aurasma hemos logrado cosas medianamente interesantes. Esto no es magia, es administración. La Universidad Privada del Norte organiza la Conferencia Internacional Gerencia Estratégica Más Allá del Emprendimiento, titulada Esto no es magia, es administración. No sé si se ha logrado percibir ese tipo esto es una de las cuestiones que nosotros hemos hecho de realidad aumentada y que verdaderamente creo que vale la pena conocer. Este es el primer libro de realidad aumentada. Detrás de la puerta de los latidos, no eres un ángel, eres rostro triste y mente difusa. Tus sentimientos se han dormido, el llanto de la vida nada existe. Por ejemplo, a ver, tenemos nosotros cosas también en 2D. No sé si lo podemos apreciar. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Miren,
Estas no son mis patas. Estos son libros para niños de 4 años que son asistidos por la lectura. El juego consistía en poner una manzana en medio del jardín y todos hacían un gran círculo alrededor. ¿Se ve? La idea es que podamos trabajar. Miren, este de aquí es uno de los más creativos que tenemos. Esto es del proyecto Pilares, lo que trabajamos con el proyecto Pilares. A ver, espérense. Ya, ahí está. No sé si perciben que el conejo sale del cuadro. Ah, chévere, genial. Estos son algunos de los ejemplos que hicimos de realidad aumentada y que nos ha permitido, pues, comenzar a trabajar desde un punto de vista diferente. Estamos haciendo una investigación sobre neurohacking, que es cómo hacemos para que el cerebro haga cosas oportunas y puedan responder a algunos criterios básicos de neuroeducación a través de la realidad aumentada. ¿No? No sé si tienen alguna pregunta que les gustaría que nosotros respondamos, pero consideramos que la realidad aumentada es un elemento sumamente importante para lo que es neuroeducación. Yo como comunicador también he querido buscar herramientas válidas en las cuales nosotros podamos confrontar nuestros resultados, digamos, de qué es lo que sienten los chicos desde el punto de vista de ir reconociendo las ondas cerebrales que participan en el desarrollo y también en el descubrimiento de esta nueva tecnología. Se dice que la realidad aumentada es constructivista, porque los chicos comienzan a desarrollar también sus propias aplicaciones a medida, de acuerdo a las necesidades que, por ejemplo, que ellos ven para poder compartir algunas situaciones de manera real, ¿no? Eso es todo, creo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mira. Esta semana nos llegó una interrogante al correo. Es una tesista y ella nos preguntaba que cuál herramienta podría utilizar para hacer realidad aumentada en lectura. Como acabas de mencionar, la aplicación que ustedes acaban de están promocionando o desarrollaron, ¿podría exponerle a esta tesista o recomendarle qué tipo de aplicación, dónde la pueden localizar o cómo se pueden conectar con ustedes? Por favor. Hay dos, se puede contactar mi correo es carlos-fernandezg@hotmail.com para cualquier consulta que necesiten. Me encuentran también con un blog que tenemos que se llama Realidad Aumentada Perú. En la actualidad, por ejemplo, lo que yo puedo comentar en relación a la pregunta es lo siguiente. Una buena alternativa es Aurasma, pero Aurasma el 12 de abril está cerrando esa posibilidad que tenía la gratuidad. Hay algunas por ahí que habría que buscar. Por ejemplo, la que es Aumentati, tiene una también para publicaciones, pero no la veo tan, digamos, tan bacán como para hacer una publicación y fomentar la lectura. Yo la recomendación que le haría es que además no busque una plataforma de aquella, sino que trabaje su propia realidad aumentada, por ejemplo, en un Real o de repente en Unity con Vuforia. Y entonces, esa es, por ejemplo, la primera característica que creo que debería, la plataforma, ¿cómo se llama?, que sea suya. Y, por ejemplo, los ejemplos que acaban de ver no son de Aurasma. Son los que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado con estas plataformas que acabamos de señalar, Unity, por ejemplo, y Unreal, para ese tipo de situación, ¿no? Para la lectura, para fomentar la lectura. Yo le aconsejaría más bien que trabaje en Unity. Es mucho más difícil. Para poner solamente un video son cerca de casi más de 60 pasos, pero es necesario comenzar a trabajar en esa plataforma donde tú eres dueño de la aplicación.
Entonces, al momento de compartirla, la puedes hacer con toda tranquilidad. Pero si no, por ejemplo, te ves afectado, ¿no? Layar, por ejemplo, en un principio era ideal, ¿no? Cuando yo comencé con Layar, pero esa es realidad aumentada para no programadores, Layar y Aurasma. Pero algunas cosas que tú quieres hacer que verdaderamente son fantásticas, no las puedes hacer en esas plataformas sin pago. Y eso me parece que ya es una limitación. Yo le aconsejaría lo que acabo de referir, a, todo lo que es Unity y también un Real, en donde ella va a poder manejar todos los entornos, ¿no? Ahora, todo lo que se hace en realidad aumentada ya de alguna forma está preseteado. Entonces ella puede recurrir a una plantilla y de repente a un tutor para comenzar a desarrollar ese tipo de aplicación. Gracias, Carlos, por esa excelente respuesta. Y, por supuesto, apoyo a los participantes y oyentes de este congreso. Carlos, tienes Perfecto. otra pregunta. ¿Qué herramientas de software libre puedes usar para este tipo de tareas? Unity es software libre, o sea, tienes toda la posibilidad de hacer lo que quieras con Unity. Además que es una herramienta de vanguardia, claro que va a costar aprender. Y si quieres algo más pro, por ejemplo, si ustedes vieron, había que tocar una manzana para iniciar la lectura, eso sí es programación, por ejemplo. Pero por lo general tú puedes ya tener algunas herramientas preseteadas con las cuales, como docente, porque finalmente no estoy hablando con comunicadores, ustedes puedan tenerlo un poco más sencilla. Ahora, Layar y Aurasma, como les había señalado, se pueden hacer cosas básicas sin necesidad de cobrar. Además, los cobros son muy caros. Para hacer una realidad aumentada, creo que está $15 en el caso de Layar. Entonces, evidentemente, escapa a cualquier presupuesto. Unity es gratuito. Creo hasta los 10.000 marcadores. Así que yo veo bien difícil llegar hasta, digamos, hacer 10.000 cosas en realidad aumentada. Eso está más dirigido a cuestiones de empresas, ¿no? Pero tú puedes hacer tu aplicación, la bajas. Ahora, ¿qué hicimos? Ustedes vieron la aplicación del libro, en donde se comenzaba a mover la portada. En esa aplicación, por ejemplo, habíamos visto, porque ya la tenemos desde 2014, pero en 2014 aquí había 3G. Entonces, mientras que cargaba el video, se demoraba una eternidad. Entonces, ¿qué hicimos? Ya desde Unity, hicimos todo lo posible para bajar directamente la aplicación al teléfono. Entonces, ¿qué pasaba? Uno no solamente bajaba desde la aplicación, cuando uno la activaba, estaba dentro de la aplicación el video. Y entonces te ahorrabas una serie de cosas, pero digamos, la parte del peso de la aplicación era en todo caso el inconveniente, ¿no? Pero hoy ya hay un poco más de rapidez en Internet, entonces es muy probable que no se cuelgue tu aplicación. Sí, como todo en el ambiente tecnológico, Carlos. De verdad que muchísimas gracias por su valioso conocimiento, por su apoyo en este congreso del 2019. Y bueno, lo invitamos, Carlos, a que continúe participando a través del chat. Hay comentarios y hay preguntas para usted. Muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo, dedicación y perdone la demora. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a ustedes, a ti, Ruth, a los organizadores de Docentes 2.0, y esperamos pues ir compartiendo algunas investigaciones que ya estamos haciendo sobre neurohacking, una nueva oportunidad. Que la fuerza los acompañe, como dicen. Con gusto, con gusto. Es un placer para nosotros. Gracias.